Tema para conversarlo con Olga Toro, psicólogo de la Universidad de Chile, doctora en salud pública, como siempre los jueves con nosotros aquí en Doble Clic. Bienvenida, Olga. Muchas gracias. En un contexto tan bélico, ¿no? Justo coincida con este Día Internacional de este llamado a evitar los discursos de odio que en los análisis y en la divulgación sobre este fenómeno solemos ver la dimensión política, también de los intereses económicos, que pueden estar detrás, ¿no?, de los grandes discursos de odio. Sin embargo, hemos reflexionado poco respecto de qué hace, ¿no?, las condiciones más bien psicológicas, qué hace que una persona logre desarrollar conductas de odio a través de las redes sociales, de su discurso, de lo que transmite, ¿no? Y aquí me gustaría que hoy día pudiéramos analizar eh, al menos 4 factores que a mí me parecen que pueden ser interesantes para aportar en la discusión. Nuestra capacidad empática, el desarrollo moral, el desarrollo del estigma y el control de impulso. ¿Ya? Fíjate que estoy hablando de 4 dimensiones que vamos desarrollándolas, adoptándolas desde la infancia. A ver, parto con una pregunta general que yo creo cae después en esa clasificación que hace. ¿Cualquier persona podría llegar a desarrollar un discurso de odio? Cualquier persona frente a que tiene ciertas condiciones que no están desarrolladas, ¿no?, que son las que queremos profundizar. Porque si yo te pregunto a ti, tú estuvieras muy enfurecido, muy en desacuerdo con a lo mejor una posición religiosa, ideológica, de orientación sexual, étnica, es decir, una diferencia en relación a cómo tú piensas y tú sientes, y estuvieras muy enojado, ¿tú crees que llegarías a expresar tu enojo, tu diferencia a través de discurso de odio? Yo creo que no, y muy probablemente también pueda decirlo con casi la total seguridad, porque además conozco los efectos que tiene. He visto lo que ha ocurrido, las consecuencias. Además, por el trabajo que uno desarrolla también tiene más acercamiento, he escuchado testimonios, he trabajado con eso, por lo tanto como que sé lo que podría ocurrir y por lo tanto como que uno se coloca como una capa, por decirlo alguno, o cierto límite. Exacto, tú estableces límites, ¿cierto? Y eso, frente a tu pregunta, todos podríamos, sí, bueno, es parte de las conductas que podrían desarrollar los seres humanos, pero la verdad que no todas las personas y la mayoría de las personas no logran tener esa capacidad, no llegan a esa conducta. Entonces, ¿qué hace que algunas personas sí la desarrollen? A propósito de las consecuencias nocivas que tiene, ¿no? Porque tiene un efecto muy dañino para los otros, a quienes se está atacando, pero también tiene un efecto dañino en la propia salud mental, ¿no? Es decir, las personas con discursos de odio no se hacen ningún favor respecto de su propia salud mental, ¿no? Entonces veamos estas condiciones, ¿ah? ¿Por ¿Ya? qué algunos sí y otros no? La empatía es una conducta, una actitud que tiene una dimensión cognitiva y una dimensión emocional que la vamos desarrollando desde pequeños, ¿no? Es decir, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, entender la perspectiva del otro, y yo puedo tener una empatía cognitiva, es decir, yo entiendo y tú eres diferente a mí, piensas diferente a mí, tienes una postura diferente, pero emocionalmente yo no la comparto. Y también una empatía afectiva, ¿no?, emocional, en que emocionalmente además soy capaz de conmoverme y de ponerme emocionalmente en tu lugar. Ujú. Las personas con discurso de odio no tienen desarrollada su capacidad empática. Ahí vemos nosotros un vacío en el desarrollo de vida, en sus habilidades socioemocionales. ¿Mm? Pasan a ser más relevantes convicciones de poder, las convicciones de odio, los prejuicios, más que la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y probablemente esas personas en su vida cotidiana es algo que es recurrente, que se expresa a lo mejor a través de los discursos de odio frente a un grupo o a alguna persona en particular. Pero esa persona nosotros vamos a analizar cómo transcurre su vida y nos damos cuenta que no tiene capacidades empáticas. Y ahí, bueno, los prejuicios, ¿no?, esta idea, está el estigma.
en otras ocasiones hemos hablado sobre el estigma, que es esta ideas que tenemos, que le ponemos a otros ciertas características, ciertas condiciones que socialmente las atribuimos como negativas. La palabra estigma derivó de las marcas en Jesucristo, Sí. ¿no? De las marcas físicas, y se utilizaba como término en la antigüedad para marcar a las personas que no eran deseadas socialmente, ¿no? El concepto ha evolucionado y se aplica entonces a todas estas ideas prejuiciadas por desconocimiento, muchas veces también por falta de habilidades cognitivas. Está muy asociado a las personas que tienen discursos de odio y de no comprender, ¿cierto?, la dimensión, la vida de otros, en cierta limitación en los pensamientos abstractos, en la capacidad de análisis y síntesis, es decir, todo lo que lleva el pensamiento abstracto más evolucionado, más del sistema frontal, ¿cierto? Y que ahí entonces hay una dificultad, ¿no? Mientras más cultura, conocimiento, desarrollo del pensamiento abstracto, más protegidos estamos así como mientras más capaces de entender al otro, el lugar del otro, más protegidos son nuestras vacunas para no llegar a discursos de odio. Y el conocimiento, evitar el prejuicio, que es el estigma. Es que suelen haber, cuando uno escucha este tipo de situaciones, suelen haber unas reducciones semánticas que son impresionantes. O sea, los argumentos suelen ser así absolutamente blanco y negro y bien simples. No entrar en mayor argumentación, sino que básicamente es una idea puesta cuando se entra al debate. Es difícil entrar a ese debate porque como que se cierra el debate, porque es lo que es. No hay una capacidad de argumentativa muy amplia, suele no haberla, sino que las cosas son de esa manera y son de esa manera y se acabó la conversación. Así es, no hay esa capacidad de análisis y síntesis, esa capacidad de abstracción, de poder abrir el tema, ver los distintos elementos, ver sus interacciones, tampoco la apertura a cuestionarse críticamente frente a las posiciones que se están defendiendo, porque hay un pensamiento más concreto, son ideas bastante irracionales, que tienen poca fundamentación en la evidencia, y que son de pensamientos bastante rígidos, ¿no? Entonces, bueno, cuando los niños crecen con esa forma, ese nivel de desarrollo cognitivo, tienen más probabilidades de tener menos habilidades para resolver conflictos de forma no violenta, y sobre todo en las condiciones cognitivas y emocionales que necesitamos las personas para un desarrollo que es fundamental en psicología, que es el desarrollo moral. El desarrollo de la idea de lo que está bien y lo que está mal lo vamos aprendiendo desde pequeño, ¿no? Y lo vamos aprendiendo en los contextos sociales, también en la escuela, y eso es el desarrollo moral. Y tú tienes que tener, todo esto es un engranaje, ¿no? Son los distintos ingredientes que tú necesitas, lo emocional, lo cognitivo, el conocimiento, el pensamiento, para este desarrollo moral, ¿no? De qué es lo correcto, qué es no correcto, hasta dónde transgredo los límites. Muchas personas que llegan a tener discursos de odio y que incluso han tenido un desarrollo de formación, por ejemplo, religioso, basado en la fe, en que hay muchos elementos morales de hay que hacer el bien, se ven enfrentados a un cierto momento en transgredir incluso su propia historia moral, y lo hacen, ¿ah? Y bueno, esto de transgredir la propia historia moral es uno de los elementos que afecta muy negativamente la propia salud mental. ¿Cuánto la experiencia que has vivido en el sentido de tú sentir el odio hace que se reproduzca luego en esa persona y que lo replique posteriormente? Es decir, si yo tuve una experiencia avasalladora de guerra, de destrucción, de muerte, bueno, uno podría pensar, es imposible que esa persona luego cuando crezca no replique lo mismo y tenga incorporado ese discurso del odio, porque en definitiva pasa a ser como mi único objetivo es la venganza de lo que yo sufrí. Cuando las personas no tienen la posibilidad de reparar esa experiencia traumática, las experiencias de alta vulneración son muy traumáticas y lamentablemente perduran a lo largo de toda la vida.
Y los procesos de sanación, de reparación, implica incorporar ese evento traumático, aceptarlo como un hecho que te ha ocurrido en tu vida y transformarlo de forma resiliente en formas de reparar y hacer el bien para que otros no vivan lo que tú viviste. Para que eso ocurra, tú necesitas condiciones de apoyo, ¿no? Por ejemplo, las experiencias traumáticas en la guerra de los niños respecto de violaciones, ¿no? Las violaciones sexuales que se producen en contextos de guerra y que son poco visibilizados en la infancia, el solo hecho de evidenciarlo, de denunciarlo, de que haya un adulto o un equipo de adultos que escuche, cree, apoya, es, como decía un profesor maravilloso que trabaja estos temas, cada vez que hay una develación de un hecho traumático en la niñez, la juventud, estamos frente a la oportunidad de una esperanza. Pero para eso tienen que existir estas condiciones. Es decir, los seres humanos somos una especie tremendamente resiliente. Hemos sobrevivido y crecido y ser fuertes como especie a pesar de muchos momentos traumáticos que nosotros mismos nos hemos creado y otros que nos ha creado la naturaleza. Y aún así aquí estamos como especie, ¿no? Seguimos desarrollándonos. Somos tremendamente resilientes. Pero para que una persona no crezca con odio y no reproduzca finalmente el mismo daño del que fue objeto, necesita ciertas condiciones de reparación. Si solo crece en ese contexto de odio, con mensajes en que la venganza es la única solución a lo que ha vivido, por lo tanto, la venganza no conlleva reparación. Con la venganza las personas no logran reparar emocionalmente el trauma que han vivido, no lo incorporan como un hecho que les ocurrió en sus vidas. Si el contexto es así, entonces vamos a tener personas que van a seguir reproduciendo el daño y que, bueno, están siempre la discusión si eso es justo o no es justo. El hecho es que no se elimina la escalada de violencia, sino que se incrementa. Una última consulta al respecto allí. O puntualización. En ese tema reparativo no solamente es la suerte que tengas del entorno cercano, es decir, la familia que tengas luego y que te enseñe que lo que te sucedió, bueno, no es bueno que le suceda al resto. Estoy hablando cuando en términos más globales, en términos del Estado. El Estado tiene que ayudar en esa reparación, por eso es importante la memoria de los países, por eso es importante los acuerdos a nivel internacional de constatar los hechos, precisamente porque hay mucha gente que dice, vuelta lo mismo, mire, lo que hacen recordar ese tipo de cosas es para mantener el odio en el tiempo. Y uno entiende que justamente es lo contrario. Así es, una forma de incorporar esto en la vida de las personas y sobre todo cuando son hechos traumáticos a nivel de la sociedad, el hecho que los organismos estatales, incluso la comparecencia de organismos internacionales que ayuden a interpretar esos hechos históricos, a interpretar el trauma, a aceptarlo, a legitimarlo, lo incorpora en tu vida, ¿no? Si tú vives un hecho traumático, yo te digo, pero si eso no es importante, olvídate, tú no te vas a olvidar porque está ahí, está en tu cuerpo, está en tu vida, en tus emociones, en tus recuerdos. Yo estoy diciendo eso no importa, no te estoy validando a ti en tu dolor. En cambio, si yo acepto, te pido, cuéntamelo, hablemos de eso, veamos cómo repararlo. Esto es real, esto es legítimo, esto es algo que nos ocurrió. Esa es una forma sana de incorporarlo en nuestra historia y de repararlo. Y esa es la forma en que se generan las condiciones para que esos hechos traumáticos no vuelvan a ocurrir. Y hay una cosita más que es otro elemento que tiene que ver con el control de impulso. Y esto lo digo a propósito de las redes sociales, la tecnología, y si nos están escuchando sobre todo esas personas que de repente usan sus redes sociales y no se dan ni cuenta y ya pusieron un mensaje que es tremendamente dañino y que después que lo mandaron se arrepienten y dicen, pero ¿cómo? No lo pensé 2 minutos y llegué y escribí y respondí. Pasa mucho. El control de impulsos también es algo que vamos desarrollando a través de nuestra infancia y a la medida que vamos creciendo porque le vamos poniendo pensamiento a las cosas, ¿no? Entonces no actuamos desde la guata, sino que pensamos, meditamos, reflexionamos y entonces tenemos mayor madurez. Y una invitación entonces a las personas a
reflexionar sobre su capacidad de controlar impulsos, su capacidad empática, su capacidad de conocimiento para evitar el estigma. Y si hay personas que nos están escuchando que dicen, oh, yo tengo un poquito de ese problema, pueden pedir ayuda y trabajar desarrollo personal, esto no necesariamente como una enfermedad, pero es importante trabajar la comunicación no violenta, el control de impulso y las habilidades sociales, ¿no? Pero ahí va a haber algunas personas, por si no están escuchando, que esto realmente se les escapa de las manos, ¿no? Y suelen tener algo que le llamamos los trastornos explosivos intermitentes, ¿no? Y hemos visto en algunas noticias unos descontroles de impulsos impresionantes en la población, que dos señoras, dos vecinas se enojan entonces eso ya estamos frente a algo que tienen que preocuparse porque es un trastorno que debe ser tratado, va a ser difícil que lo controlen solitos, va a ser difícil que lo controlen solo con el apoyo familiar y ahí mi invitación es que consulten a los especialistas porque hay formas de manejar esos descontroles que pueden llevar a conductas de alto riesgo de las cuales después nos podamos arrepentir. Una conversación necesaria, una reflexión necesaria en estos días en que el mundo está tan complejo, tan convulso y que tal vez desde nuestro propio actuar un pequeñito grano de arena es conversarlo y reflexionar sobre aquello. Así que te queremos agradecer como siempre, querida Olga Toro, nuestra psicóloga de la Universidad de Chile, doctora en salud pública que nos visita siempre los jueves aquí en Doble Clic. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Doble Clic.